¿En el mismo salón de la vez pasada? Sí, estamos, ¿tú estás acá en la universidad? Sí, ya voy por allá. Ya nos vemos acá. Bueno, buenas noches. ¿Cómo van? Bien, Yo vi a Natalia también. Bueno, entonces, bueno, buena noche para los que se van conectando. Hola, profe, ¿todo bien? Así se escucha bien. ¿Qué más, Juan Caldera? ¿Cómo vamos? Bien, firme, más firme que el desodorante de Tarzán. Ah, bueno, bien. Bien. Entonces, bueno, primero que nada, pues qué pena la hora de conexión, sino que es que yo no sé qué pasó y otro profe estaba en esta sala, o sea, en esta sala de Zoom, y no me dejaba ingresar, ¿listo? Pero pues ya estamos acá, entonces, bueno, vamos iniciando. ¿Quién tiene después de esta sesión clase conmigo? Por Yo, acá. profe, planeación fiscal. Buenas noches. Listo, ¿y quién más? Qué pena, profe, interrumpirte. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo vas? Con Buenas el noches. profe Andrés de Hotelería. Te quería profe Andrés, preguntar, sí, señor. creo que tenemos las salas cruzadas. ¿Tú utilizas esta sala hace 8 días? ¿La sala 10? Sí, nosotros utilizamos esta sala hace 8 días, la sala 10. O sea, tienes el Torre 1 405, ¿sí? Sí, o sea que el profe también la tiene, la misma, Sí, entonces, nos las cruzaron. ok, sí, porque hace 8 días la está utilizando. Bueno, entonces, ¿me confirmas tu materia, profe? Y ya hablo directamente con el profe para ver Bueno, qué coordinamos. listo, muchas gracias. Esta es taller contable 3. Listo, entonces yo voy a gestionar por este lado, vale. Feliz Gracias, noche. profe, quedo atento más sin embargo a cualquier cosita, ¿vale? Listo, Gracias. vale. Gracias. Yo hablando. Entonces, bueno, primero que nada, pues qué pena con ustedes, que no me pude conectar a tiempo, por lo que había otro profe ahí, entonces no me dejaba iniciar la sesión. Entonces, bueno, primero que nada, pues buena noche. Les cuento acá a ustedes que tienen ahorita la clase conmigo presencial y tal vez algunos tienen mañana también clase conmigo presencial. Y los que están allí que tienen clase presencial también, pues les cuento que la universidad, por temas de todo la semana pasada fue como arranquemos el tema presencial, a ver cómo nos va, pero resulta que pues algunos estudiantes, no estoy diciendo que ustedes, algunos estudiantes pues manifestaron ciertas inconformidades, como la hora de salir a las 10 de la noche. Nosotros particularmente también tuvimos algunos inconvenientes. Por ejemplo, si ustedes se van a dar cuenta que la clase de hace 8 días en la noche no quedó grabada, porque yo primero me tocó utilizar pues mis datos porque el computador no me tomaba, entonces me tocó cerrar el computador y todos salimos, y cuando llegué a la casa pues no estaba procesada la grabación. Entonces eso no fue que solo me pasó a mí, sino que a los profesores que estaban acá, entonces ellos también manifestaron eso. Entonces en la universidad, yo digo pues que por este semestre íbamos a parar la presencialidad, pero íbamos, o sea, ya lo que queda del semestre vamos a venir en 2 sesiones, los que están presenciales, es decir, esta materia no, la que sigue y la del jueves. El objetivo es que organicemos un taller para que sea presencial después del parcial, es decir, en la semana 6, y el siguiente en la semana 15, que es después de, bueno, es antes del último corte. Para esas 2 semanas el objetivo es que todos pues organicemos consensuadamente un taller para que todos vengamos pues como en esas 2 sesiones, ¿listo? Entonces pues por lo pronto pues hasta, es más, a mí me hicieron venir hoy y creo que somos los únicos que estamos acá porque al resto de gente no me más cuando me hicieron venir. Pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, buena noche de nuevo y para ir recapitulando lo que veníamos trabajando en el taller contable 3. Recordemos que en taller contable 3 nosotros manejamos o estamos trabajando todo el tema de estados financieros consolidados. ¿Listo? Para arrancar a trabajar el tema de estados financieros consolidados, habíamos visto la introducción pues de la NIF 9 que habíamos hablado en las semanas pasadas, y bueno, pues unos aspectos como tal muy relevantes que para la diferencia entre NIF y NIF, etcétera, ¿sí? Y el objetivo es ver esos activos financieros o esas inversiones y cómo inciden estos para emitir estados financieros consolidados.
Hace 8 días hablábamos pues de un tema particular, que eran las inversiones en títulos valores. Esas eran básicamente pues, las que impactaban directamente a este tipo de empresas para emitir estados financieros consolidados. ¿Listo? Pero antes de arrancar, pues como tal, cuando hay control de una compañía, cuando no hay control, qué tipo de control puede haber, pues vamos a terminar de ver rápidamente la NIF 9. ¿Listo? Esto con el objetivo, pues, de entender cuando una inversión deja de ser una inversión, cuando una inversión efectivamente es una inversión o un instrumento financiero. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a bajar un poco esta introducción que no nos dice mucho, pues nos dice la diferencia entre bueno, veamos este cuadro comparativo, que recordemos que la NIC 39 se actualizó con la NIF 9. Claro que sí. ¿Ahí está bien? Listo. Excelente. Entonces vamos a ver algunas de las características de cada una de estas. Entonces podríamos indicar que la NIC 39 tenía un enfoque de clasificación y valoración de activos basado en reglas complejas de aplicar, con reglas de reclasificación complejas. Entonces, bueno, y esto pues nos toca un poco al tema de las NIF. Y también nos toca un poco el tema desde que arrancaron pues, las normas acá en Colombia. ¿Algunos de ustedes saben o conocen o han escuchado las cuentas de orden? Voy a hacer el micrófono. ¿Sí las han escuchado? En el PUC, ¿cierto? O sea, ustedes ven, nosotros cuando vemos arrancando pues todo el tema de contabilidad, vemos que las clases, ¿sí? En las NIF, pues las NIF tienen su número. Más sin embargo, pues la ley no dice que no se les puede colocar ningún código, entonces lo que nosotros hemos ido haciendo pues es seguir con ese código o seguir llevando algunas codificaciones, ¿sí? Que aquí viene el tema. Alguien decía, lo que pasa, la diferencia entre las normas locales y las NIF es que las NIF no llevan código. Alguien decía así, o muchos pensaban eso cuando arrancó pues, todo el tema de la implementación. Primero, pues no era tan así, ¿sí? O no es tan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, llamémoslo así, los colombianos, pues somos de costumbres, ¿sí? Como somos de costumbres, pues estamos acostumbrados a llevar unos códigos. Y en ninguna parte de las NIF dice no se pueden llevar códigos, ¿sí? Entonces muchas empresas tomaron esa codificación del 2649 y la implementaron a las NIF. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros conocíamos como el 11, el disponible, ellos le llamaron ahora efectivo gerente del efectivo, le clasificaron algunas cuentas. O le cambiaron el nombre y unas cuentas las tuvieron que reclasificar, porque pues no cuadraban como sucede acá con este tipo de inversiones. Si nosotros analizamos las inversiones, o sea, eso es como si yo estuviera contando más o menos, antes cuando uno utilizaba el teléfono de discado, bueno, si ustedes tuvieron que utilizar eso, y ahora con el celular, eso es más o menos una comparación, porque pues ya no se utiliza el 2649. Pues más sin embargo, es bueno dejar en claro pues algunos aspectos. Antes cuando las empresas hacían algún tipo de inversión, sin importar el tipo de inversión, iban a las 12 inversiones. Y ya, y paré de contar. Pero resulta que acá en esta NIC nos dice, no, lo que pasa es que las inversiones, pues usted tiene que revisar en realidad si son inversiones, porque muchas veces no son inversiones, ¿sí? Entonces, como ustedes bien saben, y al punto que quería llegar, pues las NIC 39, ¿recuerdan la diferencia entre NIC y NIF? ¿Sí se acuerdan o no? Y la tocamos hace 8 días. ¿Cuál es la diferencia? Son iguales, o sea, son iguales, lo único que cambia es que unas se llaman NIF y las otras NIF. La distinción de ese cambio, y yo les contaba hace 8 días, yo no sé si ustedes se acuerdan, era que las NIF las emitió el IAS
y las NIF las emitió el IASB. Yo les había contado que después de un tiempo, pues el IAS quedó nuevo y trajo nuevos, yo lo voy a llamar socios, pero no son socios porque eso no es ninguna empresa con ánimo de lucro. Trajo nuevos miembros más bien y quedaron el IASB. ¿Sí? Entonces después de que se creó el IASB todo se empezó a llamar NIF, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces imagínense, esta NIC, pues para que se llame NIC, tiene que tener mucho tiempo atrás, ¿sí? Y recordemos o tengamos presente, pues que obviamente las NIF, el IASB más bien está conformado por Estados Unidos, los miembros son de Estados Unidos y de Europa, los miembros del IASB, ¿sí? Y obviamente, pues si uno mira las economías de Estados Unidos y de Europa, pues obviamente no van a ser las mismas de acá, ¿sí? Y no todas las empresas, la gran mayoría de empresas operan bajo esa economía de Europa y de Estados Unidos, pero no todas, pero sí la gran mayoría. ¿A qué quiero llegar? Para las NIF, que es una empresa de interés público, para las NIF, yo quiero que ustedes me cuenten, y si no saben, pues que entienden por eso. Empresas de interés público. Eso es lo que uno pensaría inicialmente. ¿Prestan servicios esenciales? Eso es lo que uno pensaría inicialmente, pero no. Resulta que, como ustedes bien saben, acá tenemos 3 grupos de NIF, y en el grupo 1 están las NIF plenas, y las NIF plenas dicen, para entidades que sean de interés público. Eso está así tal cual traído en la norma. Resulta que en Estados Unidos y en Europa, las empresas de interés público no son las empresas del sector público, que pues eso es lo que uno pensaría, ¿sí? Cuando lo traen acá y dicen empresas de interés público, pues uno dice, pues son empresas del Estado, pero no. Profe, Señor. ¿esas no se llamarían empresas autorizadas por las entidades públicas para que tengan la reserva de los recursos? Bueno, ese podría, de acuerdo a lo que dice Juan, él está hablando más o menos de las superintendencias que serían quienes harían algunas veces, pues, términos de inspección y control, ¿sí? Pero no. Resulta que en Estados Unidos, pues, ¿cuál es la situación de los ciudadanos en Estados Unidos? Es decir, ellos no dicen, yo voy a esperar que me llegue la pensión, no. Ellos, por lo general, consiguen una persona que se dedica a las inversiones y esa persona le dice, vea, usted con este dinero, pues haga esta inversión, compre estas acciones. Entonces, pues, ¿a qué quiero llegar? Que el tema de las acciones, de compra y venta de acciones, es muy popular en Estados Unidos y en Europa. Es decir, es muy popular que acá, que por ejemplo, digamos, si estuviéramos en Europa, muy seguramente todos tendríamos acciones de alguna empresa, ya fueran pequeñas. Entonces, cuando yo tengo acciones de una empresa, ¿cierto? Pues yo me vuelvo un socio. Entonces, para mí esa empresa ya es de interés público. ¿Por qué? Porque ella emite acciones al público. Por eso en Estados Unidos se le llama así, empresas de interés público. Nosotros lo podríamos llamar las empresas sociedades anónimas, que son las que emiten acciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, La Vivienda es una empresa de interés público. Es que creo que La Vivienda vendió unas acciones hace ya ratico, pero ahorita no recuerdo. Entonces diríamos que esa es una empresa de interés público porque hubo algunos ciudadanos que compraron acciones de La Vivienda o cualquier ciudadano. A eso le podríamos llamar nosotros empresas de interés público para generar el contexto. ¿A qué quiero llegar? Dice la NIC 39, un enfoque de clasificación y valoración de activos financieros basado en reglas complejas de aplicar. ¿Por qué estas reglas eran complejas de aplicar? Pues por la regulación de Estados Unidos que tenían con relación a sus empresas, ¿sí? Entonces, pues eso nos traía esa NIC. La NIC 9 nos hizo una actualización, que vamos a ver cuál es la actualización referente a eso. Dice, un enfoque, de clasificación y valoración basado en principios en función del modelo de negocio y la naturaleza de los flujos de efectivos con reclasificaciones dadas por el cambio en el modelo de negocio. Entonces acá, en esta NIC 39, entregaba reglas transversales, ¿sí? Llamémoslo así, para todo tipo de negocios, asumiendo que todos los tipos de negocios eran como las grandes empresas, es decir, en un mercado de valores. Acá ya dice, no, pues el enfoque que se le debe dar, todas las empresas son diferentes, ¿cierto? Y como todas las empresas son diferentes,
pues se tiene que organizar las inversiones de acuerdo a la naturaleza de la empresa y los flujos de efectivo. ¿Por qué creen que habla de los flujos de efectivo? ¿Por qué será tan importante para Stanic los flujos de efectivo? Más bien, ¿qué es un flujo de efectivo? Es lo que yo estoy moviendo constantemente. que tengo Puede como más ser. parado. Puede ser. Listo. Un flujo de efectivo, ¿cierto? Es algo que nosotros hacemos todos los días, yo creo. El flujo de efectivo es mirar cómo va nuestra caja, es decir, cómo va nuestra caja o nuestra proyección. Normalmente lo que nosotros hacemos es que llegan y nos pagan, o lo que yo hago, me empiezan a pagar, pues yo digo, tengo que pagar eso, tengo que pagar eso, tengo que pagar eso, y me queda eso. Y así yo organizo pues, mi flujo de caja. Señor. Ahí sería qué ingresa y qué egresa, ¿cierto? Sí, más o menos, pero llevando a ver qué me queda para el ahorro, ¿sí? De mi O flujo de sea, efectivo, o qué me ¿qué le queda quedaría para... líquido? ¿Qué le quedaría líquido? Exacto. ¿Cuál sería mi flujo de efectivo? ¿Sí? ¿Qué me queda para ese mes como para mí? Obviamente, pues yo lo estoy hablando en términos muy coloquiales, ¿sí? Pero lo que hacen las empresas, ellos empiezan a hacer flujos de efectivo a futuro y a evidenciar cómo se han comportado esos flujos de efectivo, ¿sí? Por ejemplo, Juan, pues le voy a poner un ejemplo a Juan. Digamos que usted se gana 4 millones de pesos y de eso usted le queda para ahorrar 2 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué empieza a hacer con esos 2 millones de pesos? ¿Para diciembre para gastárselos o qué piensa? Profe, mira los sistemas de acciones, cómo se está moviendo el país, en sistemas de finanzas para comprar y ponerlos a trabajar. Exactamente, una inversión, ¿cierto? Cuando a mí me empiezan a quedar algunos flujos de efectivos, pues yo digo, oiga, venga, acá hace falta como un supermercado, ¿y qué tal si yo me meto un supermercado? Eso sería una inversión. Oiga, a mí me está quedando mucho flujo de efectivo, ¿qué tal si yo compro un pedazo de lote y lo dejo ahí para inversión? Y lo mismo hacen las empresas. Cuando las empresas tienen un flujo de efectivo pues bastante bueno, ¿sí? Lo ideal es que ya sea el gerente o ya sea el contador o el asesor financiero le diga, venga, lo que pasa es que usted, o haciendo un análisis, ¿cierto? Un análisis a qué? Pues a sus estados financieros. Y el análisis a los estados financieros, yo creo que se los comenté a ustedes, no es hallar el indicador, la variación absoluta, la variación relativa y ya, y un porcentaje. No, el análisis es del por qué se dan esas situaciones, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Cuando yo empiezo a identificar y digo, vea, es que la empresa ha tenido un comportamiento, más o menos en los 6 últimos meses, que le queda un remanente de su flujo de caja, es decir, un dinero que no hace nada, más o menos 50 millones de pesos. Entonces yo le podría proponer al gerente, venga, y si compramos, y si metemos esa plata en un CDT, pues ahí no está haciendo nada. Y si la metemos en un CDT, o si la ponemos a invertir en otro tipo de negocio, o si compramos acciones, pues esas son las decisiones que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Muchas veces nosotros debemos de tomar por varias razones. Alguien diría, no, pero es que el tema del contador, y lo hablaba alguien casualmente en esta semana, el tema del contador pues no solo llevar registros y emita estados financieros y entréguelos, no. El tema del contador, que es hacia donde ustedes van, pues tiene que ir más allá de una planeación tributaria, ¿cierto? De una planeación también financiera, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos llegar allá. Por eso habla allí que esa NIF 9 inversiones, pues también se debe tener en cuenta mucho los flujos de caja o los flujos de efectivo. ¿Listo? Bueno. Pregunta bueno, una pregunta. Hoy alguien me hizo una pregunta y me dijo, Miguel, ¿usted cree? Una empresa tenía que reportar una información exógena y la pregunta que me hicieron fue la siguiente. Miguel, nosotros reportamos, o sea, yo no soy el contador de esa empresa, fue un colega que me hizo la pregunta. Me dijo, Miguel, nosotros reportamos en la información exógena lo causado o lo pagado. ¿Ustedes qué opinan? Entendiéndose como causación, ¿sí? Que por ejemplo, y yo creo que todos ustedes saben, porque eso no lo ve en contabilidad básica, ¿sí? Entendiéndose como causación,
que si, voy a poner un ejemplo, que si yo le presté un servicio a Natalia, pero Natalia no me lo ha pagado, ella lo contabiliza, así no me lo pague. Y entendiéndose como una contabilidad de caja que ella lo registra hasta que me lo pague. En Colombia, pues, solo se lleva sistemas de causación. En ese entendido, ¿ustedes qué opinarían con relación a esa pregunta? Es lo pagado. ¿Lo pagado? ¿O lo abonado Sí. en cuenta o lo causado? No, pues yo diría que lo pagado porque es lo que sale. Bueno, entonces vamos por partes y muy bien, y vamos a hacer la aclaración. Es lo efectivamente causado que yo reporto, independientemente se pague o no se pague. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes, y ahí vienen unos temas que no coinciden lo tributario con la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo tributario dice, usted debe registrar el ingreso en el momento que efectúa la factura, ¿cierto? Y en la NIF, ¿qué me dice? Usted debe efectuar el ingreso. ¿Qué se entiende como ingreso? Cuando usted ya entregó el servicio o entregó el bien, o pasó la administración de riesgo a quien adquirió el bien. Entonces, por ejemplo, y para como concluir esa idea, si yo me dedico a vender computadores, yo vendí unos computadores para Cali, ¿sí? Pero yo metí la factura hoy. Diga, y eso suele mucho, o pasa mucho, sobre todo en diciembre. Yo metí la factura hoy, el 23 de diciembre, y los envié y llegaron hasta allá el 3 de enero, un ejemplo. Entonces la pregunta del millón sería, para efectos del IVA, ¿yo cuándo percibí o cuándo se efectuó ese ingreso? ¿En diciembre o en enero? Para efectos. Para efectos del diciembre. IVA. Para diciembre. Para diciembre, ¿por qué? Porque en temas tributarios se entiende como el ingreso percibido en el momento que se emite la factura. Y ahí yo voy a tener una diferencia, lo tocábamos en otra sesión, entre la utilidad comercial y la utilidad fiscal. Porque si yo cerrara mis estados financieros y ese registro yo lo hiciera bajo NIF, o sea, registro contable, yo lo tendría que registrar hasta el 3 de enero. ¿Sí? Entonces ya ahí voy a tener una diferencia entre la utilidad comercial y la utilidad fiscal por esos periodos. Entonces por eso es que se dan esas diferencias. Se supondría que esas diferencias yo las contabilizaría en una cuenta de orden, pero como ya no están, pero aún yo puedo tener esas cuentas de orden como control, bajo las NIF, como control, más no como registro. Bueno, continuemos. En los pasivos financieros existen algunos efectos contraintuitivos, como el del empeoramiento de riesgo propio del crédito, puede dar lugar a ganancias en resultados en los pasivos en la opción de valor razonable. Cuando aquí hablamos, esta NIF, pues no solo habla, nosotros estamos enfocados en las inversiones y en los activos financieros. Como existen activos financieros, que son las inversiones, también existen pasivos financieros. ¿Ustedes qué creen que son esos pasivos financieros? Cuando se pierde la inversión, le afecta directamente al propietario. ¿Y qué otros podrían ser unos pasivos financieros? Un préstamo de un banco. Un préstamo de un banco. O sea, lo que nosotros conocemos en el 2649 como obligaciones financieras, también puede ser un pasivo financiero, un préstamo por un banco. ¿Sí? Resulta que como esta norma, o sea, ustedes dicen, pero ¿cómo así? Veamos la NIF 9 y ya vamos a llegar a una conclusión. Dice, la NIF 9 soluciona este aspecto de los pasivos financieros a lo razonable, puesto que las pérdidas y ganancias de riesgo propio de crédito se van a reconocer en patrimonio. Resulta que los pasivos financieros no solo son los préstamos a los bancos, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando vieron contabilidad general, cuando vieron los títulos valores. ¿Sí se acuerdan? Giancarlo no puede decir que no estudió contabilidad general. Bueno, dentro de o sea, todos ustedes conocen que es un título valor, obviamente, ¿cierto? Dentro de los títulos valores nosotros tenemos el cheque, las acciones son un título valor, los TES son un título valor y los bonos, que son muy parecidos, ¿cierto? ¿Qué es un bono?
No es el bono de Sodexo, ¿no? Que es un bono en términos de títulos valores. ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, es de recordar que las empresas, cuando necesitan recursos, ¿cierto? Las empresas pueden, si necesitan recursos, pueden emitir acciones y a través de las acciones, pues, obtienen recursos. O pueden solicitar un préstamo al banco, ¿sí? O pueden emitir bonos de deuda, ¿listo? Recuerden que los bonos de deuda es, por ejemplo, yo soy la compañía A, ¿sí? Y necesito liquidez y tengo cómo soportar mi liquidez, pero necesito dinero para un proyecto. Entonces yo digo, no, es que un préstamo, el préstamo con el banco, los intereses salen bastante caros. Con los socios, pues no me gusta porque es que los socios, obviamente, pues, como ustedes saben, o yo creo que eso les pasaría a ustedes, si ustedes hacen una inversión o compran alguna acción, pues lo que ustedes esperan es una utilidad, ¿cierto? Pero uno cuando es socio deja de pensar como una persona mortal. ¿Por qué? Que digamos que sea el caso de Juan, que tiene esos 2 millones de pesos guardados, ¿sí? Entonces Juan dice, bueno, ¿y qué negocio hago? Entonces le dice, no, pues métanlo en un CDT. Entonces dicen, no, pues que en un CDT, pues eso es tan poquito que pagan yo para que... Es más lo que yo me desgasto en buses yendo y colocando la plata allá, que bueno, aunque ahorita los CDT se pueden hacer de forma virtual, etcétera, pero bueno, es un ejemplo. Entonces yo le digo a Juan, le tengo un negocio, déme la plata y yo se la pongo a rentar. La primera pregunta que él muy seguramente me va a hacer, porque habíamos todos acá, es, ¿pero cuánto me va a pagar? ¿Sí? Él ya no va a esperar que yo le pague lo mismo que le pagaban en el banco, porque él me va a decir, no, pues pasar hacia yo y dejo la plata en el CDT, sé que es una inversión segura, sé que el banco me tiene que responder, pero yo no sé usted qué va a hacer con la plata, ¿sí? O sí, su negocio suena muy bueno, pero pues no sabemos si salga a flote o no, ¿sí? Entonces, el inversor dice, pues yo tengo un riesgo, ¿sí? Entonces yo por ese riesgo pues tengo una tasa mínima, que es la tasa de oportunidad que conocen algunos. En ese entendido, pues muchas empresas no dicen, pidámosle a los socios o consigamos más socios, porque muy seguramente pues ese valor en las utilidades se va reflejado y que ellos quieran más utilidades, un valor adicional. Entonces dicen, vamos a emitir los bonos. Los bonos son pasivos financieros. Entonces el bono es como el CDT, pero en viceversa. Es decir, yo como empresa necesito liquidez y digo, voy a emitir unos bonos de deuda. ¿Listo? Voy a emitir unos bonos, entonces esos bonos van a tener un valor inicial, ¿sí? De 10 millones de pesos. Yo le voy a entregar a Manuela un título de valor por un valor de 10 millones de pesos. Ella me va a entregar 10 millones de pesos y en un año, 6 meses, año y medio, yo le voy a entregar los 10 millones de pesos más unos rendimientos financieros. Esos son los bonos. Obviamente no todas las empresas lo pueden hacer, porque pues se prestaría para que robaran al público, etcétera, etcétera. Y como ustedes conocen, pues hay muchas empresas de papel. Estas operaciones están vigiladas por la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Entonces, cuando hablábamos de estos pasivos financieros, a valor razonable se hablaba de eso. Muchas veces las empresas que emitían este tipo de bonos, pues no les iba muy bien. Como no les iba muy bien, pues tenían que actualizar el valor razonable de la compañía, ¿sí? Es decir, el valor de la empresa. Recuerden que hay unos instrumentos financieros para hallar el valor de una empresa, pero cuando una empresa, o cuando hablamos de MIF y de NIF, pues básicamente estamos hablando de empresas que cotizan en mercados de valores, ¿sí? Cuando una empresa cotiza en un mercado de valores, pues ¿quién le da el valor a la compañía? El mercado, ¿listo? Entonces ahí, por eso decía, pasivos financieros a valor razonable, puesto que las pérdidas y ganancias de riesgo propio crédito se van a reconocer en el patrimonio. Entonces ahí eso le dio también un cambio entre la ley 39 y la ley 9 en la medición de los pasivos financieros. ¿Listo? Bueno. Perdón. Acá. La ley 39 traía múltiples modelos de deterioro para los activos financieros con un enfoque de pérdidas incurridas. ¿Listo? Ya vamos a ver la diferencia, ya les explico. Un único modelo de deterioro con un enfoque de pérdidas esperadas. Bueno, resulta que las inversiones
pues obviamente tienen un riesgo, así sean en acciones, ¿cierto? ¿Cuál creen que es el riesgo? Digamos que yo soy Miguel Peña, yo digo, yo quiero invertir en una compañía, ¿sí? O quiero comprar unas acciones de Apple, o de Google, o de Samsung. ¿Cuál sería mi riesgo en yo hacer esa inversión? Pues que se cayeran el precio de las acciones. Listo, bien, ese sería mi riesgo, ¿verdad? ¿Y por qué razón podría bajar el riesgo de las acciones? Porque la empresa no está vendiendo o no tiene un rendimiento adecuado. Puede ser por varias razones, ¿cierto? Como le pasó a Coca-Cola, ¿Cómo? en un punto con una mala publicidad, un día se bajaron porque dejaron de verse igualmente ante el mercado. Exactamente, yo digo, y este es un ejemplo que a mí me gusta poner, eso es como la plaza como en la plaza de mercado, porque así se mueven todos los mercados como una plaza de mercado, solo que las transacciones o los productos pues son diferentes. Digamos, usted va y hay 3 locales en la plaza de mercado y todos venden papa, ¿sí? Pero usted ve un ratón salir de un local, ¿será que eso va a incidir en el buen nombre de ese local? ¿Verdad? Ahora, llevémoslo a la vida real. Pues no que una rata sale de una empresa. Pero sí, por ejemplo, digamos que, y este ejemplo me gusta mucho. Digamos, no sé si, o sea, en la vida real el caso pasó, pero no sé si esa empresa cotizaba en un mercado de valores. La empresa a la que le entregaron el puente de Chirajaira, que se cayó. ¿Sí? Entonces imagínense esa empresa, si yo soy una empresa que digo, no, lo que pasa es que yo soy una empresa bastante posesionada, yo contrato con el Estado, yo licito con el Estado, pues muy seguramente pues yo tendré una calificación alta con relación a mis acciones, ¿sí? Y tendré un buen nombre. Pero imagínense cuando yo estoy construyendo un puente y el puente se me cae, ¿sí? Imagínense qué habrá pasado por esa acción. Obviamente pues la acción baja, ¿cierto? Sí. O sea, son muchas razones. Por ejemplo, lo que le pasó cuando Donald Trump dijo que iba a cerrar todo el mercado chino, que dentro de eso estaba Huawei, que ya las empresas chinas no podían tener relaciones con Estados Unidos. Entonces, que Huawei tuvo que crear su propia app de App Store. Entonces, yo me imagino, yo no recuerdo la verdad, pero yo me imagino que eso impactó fuertemente la acción de Huawei. Porque ya pues básicamente en el momento de usted comprar un Huawei en esas condiciones ya usted lo pensaría porque es que es este sistema operativo, pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Y arrancando que al principio pues no le fue muy bien a ese sistema operativo. Entonces bueno, eso puede ser. Bueno, y también están los negocios futuros. En un mercado de valores también están los negocios futuros. Los negocios futuros consisten en lo siguiente, digamos yo le digo a Giancarlo, le voy a vender esta agua, pero yo no se la voy a entregar hoy. Yo se la voy a entregar en 6 meses, ¿sí? Pero usted sí me va a pagar hoy. Me va a pagar hoy por esta agua 3.000 pesos, así como está con el botelito y todo. Pero en 6 meses, ¿qué pudo haber pasado? Pudieron haber pasado 3 cosas en 6 meses cuando yo le voy a entregar el agua a él. Que el agua bajó de precio, ¿sí? Se bajó considerablemente de precio, entonces si Giancarlo se fuera dentro de 6 meses a conseguir esta misma agua, la conseguiría en 1.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Pues me gané 2.000, ¿sí? A futuro. ¿Cuál sería el siguiente escenario? Pues que las condiciones del mercado no cambian, siguen iguales, entonces hacemos la transacción y todos quedamos contentos. O lo otro es que el agua se encarece, ¿sí? Vale 6.000, pero yo había quedado con el que se la vendía en 3.000, entonces yo se la tengo que entregar en 3.000 y básicamente yo perdería 3.000. Ese también es un tipo de negocios que se transan en bolsa y se llaman los futuros, porque hoy se negocia un valor y se entrega el valor y se paga y se entrega el bien a futuro. ¿Listo? ¿En cuáles pasa eso? No lo había escuchado. Es un mercado derivado de la bolsa de valores que se llaman los futuros. ¿Sí? Así se llaman, los futuros. En inglés creo que se llaman los forwards, creo. Algo así. Pues también lo hacen en los supermercados grandes, ¿no? Al vender, digamos, está mirando un programa de televisión y, digamos, unas papas nuevas, un producto de papas nuevas, entonces lo ponen a que ellos lo paguen, no sé, ya que a 3 meses. Por ejemplo, esos casos que nosotros también los podríamos llevar acá al caso del flujo de caja.
Por ejemplo, yo podría decir también, o sea, yo soy el mejor haciendo camisas, un ejemplo, ¿sí? Que quedan bien, porque esta me queda pequeñita por lo que he subido, pues, o sea, yo creo que la cuarentena me dio muy duro a mí, pero bueno. Entonces yo soy un duro haciendo camisas, ¿sí? Normalmente las camisas que yo vendo, las vendo en 300.000 o 400.000 pesos. Oh, Pero yo a profe, veces saco promociones y le digo, por ejemplo, vea, hoy las camisas van a valer 100.000 pesos, pero yo las voy a entregar en 4 meses, en 5 meses o en 6 meses. Pero hoy, si me las pagan ya, valen eso, pero yo les entrego el producto hasta 6 meses. Eso pasó acá con un almacén de muebles que se dedicaba a hacer muebles de alto precio, ¿sí? Pero le decía, si usted lo quiere dentro de 6 meses, me lo paga ya eso, yo se lo dejo más barato. Eso obviamente aumenta mi flujo de caja, ¿sí? Pero para la empresa, ¿qué sería eso? O sea, en el momento que, digamos, yo soy la empresa que se dedica a hacer camisas, estoy recibiendo un dinero de unas personas hoy, pero el bien lo tengo que entregar al futuro, ¿para mí qué sería? ¿O yo cómo contabilizaría eso? ¿Como un ingreso? Un gasto. ¿Como un gasto? ¿Qué opinan ustedes? Rebobine, profe, ¿cómo es la pregunta? Pues que se despierte porque grave. No, 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 no. Mentiras. Ay, no tendría que ser dos contabilizaciones. Me pregunto primero cuando se hace el ingreso y luego cuando se entrega el gasto. Yo contabilizaría un ingreso recibido por anticipado en el pasivo. Y una obligación para contar clientes. Exacto. ¿Por qué sería para mí una obligación? O sea, yo no lo podría contabilizar en el ingreso como tal, ¿cierto? ¿Por qué no? La pregunta sería, ¿yo ya presté el servicio? No. ¿Yo ya entregué el bien? No. Entonces no puedo contabilizar un ingreso, ¿cierto? ¿Por qué contabilizo un pasivo llamado ingresos recibidos por anticipado? Porque es que yo no sé si o sea, yo espero en 6 meses entregar las camisas, ¿sí? Que ese es mi objetivo. Pero yo no sé qué pueda pasar en 6 meses, ¿sí? Es decir, yo no sé si en 6 meses, por condiciones de mercado, por ejemplo, llegue otra pandemia y diga, vamos a cerrar todas las fábricas y nadie puede salir por 6 meses. ¿Y yo qué hago con esa plata que les recibí a todos ustedes de las camisas? Pues yo tengo un pasivo con ustedes. Entonces me tocará devolver. ¿Listo? Eso sucede también en ese tipo de negocios. ¿Listo? Bien. Entonces, obviamente, y lo tocábamos la clase pasada, cuando hablamos de deterioro, ¿a qué nos referimos con el deterioro? Es cuando pierde el valor por condiciones de mercado. Exactamente, podríamos decirlo cuando pierde el valor por condiciones de mercado. Y creo que les coloqué un ejemplo que fue el de la propiedad planta de equipo. ¿O no se los puse? Exactamente. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, cuando nos referimos a deterioro, y hay algunas personas, yo creo que a mí también me pasó cuando yo empezaba a conocer las NIF, que confundíamos deterioro con depreciación. Muchas personas creen que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Listo? Bueno, requisitos. La NIC 39 nos abre unos requisitos para aplicar la contabilidad de cobertura complejos y basado en reglas. La NIF 9 nos habla de una contabilidad de cobertura más alineada con la realidad de la gestión de riesgo de la entidad, basada más en principios que en reglas. Entonces, muchas veces, algunas de estas empresas que están ubicadas en la NIF 9 se dedican a hacer inversiones, ¿sí? Y en las inversiones, pues nosotros contamos con el riesgo, que siempre hemos hablado pues de riesgo pues en este tema, o cuando pues ustedes van a hacer algún tipo de inversión. Y yo les colocaba el ejemplo hace 8 días, yo les podría decir, venga, deme 3 millones de pesos y dentro de un mes le entrego 33 millones de pesos, así. Y eso, yo les conté, eso pasó y por allá cuando yo estuve en la Modelo, dictando clases, un poco de guardas contaron que las esposas estaban metidas en eso. Entonces, bueno, eso pasó y bueno, y ahí el riesgo, ¿no? Obviamente había una rentabilidad bastante alta, pero el riesgo también era bastante alto. Que muchas veces uno decía, pues pierdo 3 millones de pesos, pero me puedo ganar 33. La ambición de nosotros, ¿no? De nosotros, pues los seres humanos. Bien. Entonces, bueno, con relación a esto, cuando habla de una contabilidad de cobertura, es que abarque pues toda la compañía y sobre todo el tema de los riesgos y de las inversiones. ¿Listo? Vamos continuando por acá.
Bueno, vamos con este. Las entidades no financieras no en sus... No, este todavía no. Que no nos interesa mucho. Bueno, este sí. No, todavía no. A ver. Este sí es súper importante. O sea, y aquí vamos haciendo unos repasitos pues, de otras materias. Yo digo súper importante porque creen que la NIF habla del alcance. O más bien, ¿qué será el alcance? ¿A ustedes qué entienden por alcance? Una planeación al futuro. Como una planeación a futuro. Vean que este alcance, este no solo se ve en las NIF, también se ve pues, en los sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué relacionan los sistemas de gestión de calidad? Como ustedes bien saben, los sistemas de gestión de calidad, pues quien lo hace es las NIC y es un ente pues del exterior, ¿sí? Las NIC, es decir, las normas internacionales de calidad, no las NIC. O las ISO, más bien para no confundir, las ISO, ¿listo? Entonces, ellos tienen dentro de su protocolo, siempre todas las normas deben de tener un objetivo, un alcance y un impacto. Entonces, este alcance también lo vemos aquí, y así tiene que estar toda la estructura de las NIF como tal, ¿listo? Es decir, cada política tiene que tener un alcance, ¿listo? Básicamente cada política es una NIF, ¿listo? ¿Y para qué me sirven las políticas contables? ¿Y quién las hace? Con eso vamos a hacer un repaso. ¿El Consejo Colombiano de Contable? ¿Cómo se llama? Más o menos, más o menos. Es la junta de... Bueno, resulta que cada empresa, como ustedes bien saben, pero eso no se da en la aplicación, tiene que tener unas políticas contables. Las políticas contables me dan la vía a mí de qué debo registrar y cómo lo debo registrar contablemente, pues teniendo en cuenta la NIC, ¿listo? No todas las políticas contables son iguales, ¿sí? Y eso pues, cuando yo les cuento un poco de la experiencia, cuando llegó pues el tema de la implementación de las NIC, pues a muchos les fue muy bien porque empezaron a coger políticas contables y a implementarlas en todas las empresas. Es decir, las hace el contador, pero el contador no las puede hacer solo, ¿sí? Es decir, si usted le dice, venga, le tengo un negocio para que me armen las políticas contables de la compañía, ¿cuánto me cobra? No, yo le cobro tanto. Bueno, tome, hágalas. No. Por ejemplo, yo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer una política de inventarios? O sea, yo sí la hago y la redacto, pero yo solo muy seguramente no la puedo hacer. Necesitaría la persona que maneja los inventarios para saber qué manejo se le va a dar a los inventarios. Lo mismo con la política de cartera. Lo mismo con la política de propiedad, planta de equipo. ¿Sí? Ah, bueno, ¿y acá cómo manejan? ¿Cada cuánto le dan de baja? ¿Y por qué le dan de baja a ese activo? Cuéntenme, o a ese inventario, o a esa propiedad, planta de equipo. Y resulta que esto se convirtió en trabajo de los contadores y el dicho era, no, pues paso le pago, o sea, hágase usted solo y yo como gerencia pues simplemente las autorizo y las firmo, pero no están así. Resulta que muchos, digamos, yo soy alpino y yo ya venía a trabajar procesos de políticas contables desde hace mucho tiempo. Políticas contables bajo NIF, porque las políticas contables no es nuevo, eso está desde la norma local, es decir, bajo el 2649 yo también tengo que tener políticas contables. Y la política contable, por ejemplo, bajo la norma local, era yo qué manejo le doy a mi caja, qué manejo le doy a mis bancos, qué manejo le doy por cada cuenta, yo tenía que tener una política. Lo que pasa, como yo les digo, eso no se ve mucho en la realidad, ¿sí? Y es decir, y un órgano de control y fiscalización y seguimiento que me venga a pedir a mí las políticas contables, pues casi no. Solo eso piden los estados financieros y es muy raro que pidan las políticas contables, pero todas las empresas la deberían de tener bajo norma. O sea, esto no es nuevo.
Las políticas contables definen el manejo que se le va a dar a unas NIC. Esa tiene que tener un objetivo, un alcance y cómo se van a desarrollar, así como vienen creadas las NIC. ¿Listo? Entonces, ese alcance es hasta dónde me va a impactar esa norma, ¿sí? O cuál es la llegada que yo le voy a dar a esa norma, o a quiénes va a aplicar esa norma. De eso habla el alcance de cada una de las NIC. Aquí el alcance nos indica lo siguiente. NIF 9 tiene un alcance muy similar. Yo se los voy dictando y ustedes van tomando ahí como lo que, porque pues yo no les voy a decir, díctenme el alcance de la NIF 9, pues no tendría sentido. Muy similar al de la NIF 39. De todos modos, el alcance de la NIF 9 en relación con el deterioro sí es más amplio que su predecesor e incluye activos como cuentas por cobrar, por arrendamientos y los activos contractuales de la NIF 15. Por lo demás, no está en el alcance de la norma de instrumentos financieros. Aquí en esta norma de deterioro habla, o en esta NIF 9, de activos financieros e inversiones, habla de cuentas por cobrar, por arrendamientos y activos contractuales. ¿Listo? Pues esto es muy importante, ya que dichas cuentas por cobrar, como ustedes bien saben, pueden tener un deterioro, ¿cierto? ¿Ustedes vieron provisiones de cartera? ¿No? Bueno. Cuando yo tengo una cuenta por cobrar y cuando tengo una cartera, ¿o ustedes creen que es lo mismo? Cuando tengo una cuenta por cobrar y cuando yo tengo una cartera, ¿ustedes creen que es lo mismo? Una cartera son las cuentas ya que son muy antiguas Exactamente. y las cuentas por cobrar es lo que está vigente, lo que se va. Exactamente. Mas, sin embargo, en algunas empresas nos podemos encontrar que carteras que manejan las cuentas por cobrar, ¿sí? Y pasa así. Pero resulta que las cuentas por cobrar que yo tengo son las cuentas activas por cobrar. La cartera, pues son esas cuentas por cobrar, llamémoslo castigadas, que ya pasaron de su vigencia. Y por norma tributaria, yo debería ir haciendo una amortización. ¿Para qué? Pues eso es un deterioro, porque pues no me lo pagaron. Entonces el objetivo es que no me impacte tan fuerte en la compañía, entonces por eso es que yo hago la provisión. ¿Listo? Entonces por eso habla de estos deterioros como tal en las cuentas por cobrar. ¿Listo? Vamos acá. No se preocupen que ya en la siguiente clase, que me voy a ver con ustedes, pero desde la casa de ustedes, desde sus casas, ya vamos a empezar a hacer ejercicios de inversiones. ¿Listo? Vamos a ver pues cómo se registran y cómo los debo llevar en efectivo equivalentes al efectivo o si lo debo de llevar en una inversión como tal. ¿Listo? Bueno, por otra parte, la NIF 9 sigue siendo llamada excepción por uso propio por aquellos contratos para la compra, para la compra o venta de partidas no financieras, quedan fuera del alcance de esta norma si son para cumplir con los requisitos de compra-venta o necesidades de usos propios esperados por la sociedad. Como ustedes bien saben, en este tenor, pues yo puedo tener, por lo general, algunas empresas también, pues hacen unas inversiones en propiedad, planta de equipo, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar qué tanto es una inversión y qué tanto no, ¿cierto? Me imagino que ustedes vieron propiedad, planta de equipo. Eso sí, me imagino que lo vieron, ¿cierto? ¿Y cuáles son los bienes que yo clasifico en propiedades, planta de equipos de inversión? Por ejemplo, yo creo que todos ponemos el mismo, todos los profesores, yo creo que colocamos el mismo, y yo lo he escuchado varias veces. Por ejemplo, un edificio. ¿Yo cómo considero un edificio que es una propiedad planta de equipo de inversión? ¿O por qué lo consideraría? Porque se valoriza. No tanto, por ahí. Porque lo tengo como arrendado. Porque lo tengo arrendado, lo tengo para otra actividad. Es decir,
Hay como 3 estados, ustedes saben, de la propiedad planta de equipo. La que yo tengo en uso, digamos un edificio que lo tengo para mi uso, sería propiedad planta de equipo común y corriente, ¿sí? Está la otra, que es si yo, por ejemplo, yo tengo todo un edificio y es de 10 pisos, los 5 primeros pisos los tengo para mi uso y los otros 5 pisos los tengo de arrendamiento, entonces yo tengo que abrir ese registro contable, esa contabilización, y los otros 5 pisos pues yo los dejaría en propiedad planta de equipo de inversión, ¿cierto? Y ya si la empresa pues toma la decisión de vender esa propiedad planta de equipo, pues lo pone en propiedad planta de equipo, una cuenta que llama propiedad planta de equipo disponible para la venta. ¿Listo? Entonces allí nos habla, o en esa parte, o en ese alcance, pues nos habla de esas propiedades planta de equipo de inversión. Bueno, vamos por acá. Vamos bajando. Bueno, este es importante. Reconocimiento y baja en cuenta. Los criterios de reconocimiento son similares a los de las existentes hasta la 1039, es decir, una entidad reconoce un activo o un pasivo cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de un instrumento. No tomen nota de eso, quiero verlo donde esté más claro. Esta sí. Clasificación y valoración de los activos financieros. La NIF 9 requiere que los activos financieros se clasifiquen en el momento de su registro inicial en 3 categorías de valorización: al costo amortizado, a valor razonable, o cambios en otros resultados integrales del patrimonio, o valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias. Si no estoy mal, esto lo vimos hace 8 días, donde veíamos que se podía contabilizar como costo amortizado, como valor razonable o como otro resultado integral. O necesitan un recuento ahí. ¿Unos cuantos se quiere tener para controlar la empresa? Exactamente, que eso fue lo que tocamos hace 8 días cuando arranqué con la presentación, que arrancaba por ahí. ¿Sí? Más sin embargo, recordemos que hay algunos aspectos que me pueden impactar mi ORI o mi otro resultado integral, ¿cierto? Del estado de resultados integral. ¿Cuál puede ser ese factor que me impacta a mí el ORI o el otro resultado integral? No se acuerdan. Muy desmemoriados. Recuerden o tengan presente que el estado de resultados, ¿sí? Yo puedo hacer 2 presentaciones del estado de resultados: el estado de resultados solito o el estado de resultados integral. ¿Listo? Es decir, o uno integrado, donde está el estado de resultados y el estado de resultados integral, y otro aparte, donde está solo el estado de resultados y el ORI por otra parte. Recuerden que básicamente el ORI, por otro resultado integral, puede ser por una valorización, ¿listo? O por una medición a valor razonable. Nosotros lo podemos hablar en términos de propiedad planta de equipo, en términos de una valorización de una acción, ¿cierto? Que aumentó su valor y yo lo registré ahí en otro resultado integral, afectando obviamente el patrimonio contra el estado de resultados. Si es una utilidad, o sea, si me va a una valorización, pues me aumentará mi utilidad. Si me disminuyó, es decir, me disminuirá mi utilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, de eso nos habla allí. Por eso dice cambio en pérdidas y ganancias. ¿Listo? ¿Cuál será la diferencia entre una valorización y una prima en colocación de acciones? ¿Cuál es la diferencia entre una valorización de una acción y una prima en colocación de acciones?
O más bien, ¿qué sería la prima en colocación de acciones? ¿Ustedes qué entienden por prima en colocación de acciones? Más o menos. Y la valorización es cuando sube el precio. Pero una prima, entiendo como cuando uno coloca, no sé, cuando uno le da valor a que. Más o menos, es más o menos por ese lado. Recordemos, esto también es contabilidad general, recordemos que las acciones pues tienen un valor de emisión. A ese valor de emisión se le conoce como valor nominal, ¿sí? La acción cuando yo la emito o cuando yo constituyo la empresa pues tiene un valor, ¿sí? Que es el valor de acción o el valor nominal. Pero si yo tengo acciones, ¿sí? Se supondría que yo se las podría vender al particular. Obviamente, muy seguramente, yo emito una acción a 1000 y yo no la voy a vender a 1000, excepto sepa que la empresa pues ya está como para quebrarse. Que si ustedes bien saben, eso fue lo que hizo uno de los directivos del Citibank cuando entró ese banco en quiebra. O sea, el tipo ya sabía que el banco iba a entrar en quiebra, esperó que la acción subiera y el tipo tenía como 5000 acciones, las vendió y a la semana se cayó la empresa. El tipo se llevó como $400 millones en esa crisis. Entonces, bueno, en ese caso yo diría, bueno, en ese caso pues yo hasta las vendo por debajo de precio. Pero yo sé cuando mi empresa está bien, ¿sí? Muy seguramente yo las emití en un tiempo cuando constituí la empresa, un valor nominal de una acción a 1000 pesos, por ejemplo. Yo no lo voy a vender a 2000, yo no la voy a vender a 1000, perdón. Muy seguramente la voy a vender en 2000. Esa diferencia, como yo la estoy vendiendo, la estoy negociando con la persona, no la tengo en el mercado, esa diferencia que yo me gano es la prima en colocación de acciones, ¿sí? Cuando yo la transo directamente con la persona, porque ya cuando está en un mercado de valores, pues quien le da el valor a la acción es el mercado. ¿Listo? Entonces, bueno, sí, muchas veces lo que yo les comentaba, el tema contable pues es tan amplio y tan amplio y tan profundo que si uno se pone a hilar delgado, mejor dicho, llegan conceptos, llegan términos y muchos nos quedamos ahí. Y muchas personas, uno cree que son las mismas cosas y no. Por ejemplo, el deterioro y la depreciación, la prima en colocación de acciones y la valorización, porque pues uno lo relaciona precisamente con esas actividades. Bueno, esto es súper importante para nuestros registros de inversiones. Dice lo siguiente: la clasificación de un activo financiero en estas categorías se realiza en base, yo no sé por qué esa traducción la hacen así cuando toman documentos de inglés y los traducen al español, siempre colocan en base. Y no se dice en base, se dice con base, porque el envase es el de... Bueno, a dos aspectos. El primero, las características de los flujos de efectivos contractuales del activo financiero, que ya les explico acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos el tema del costo amortizado, de valor razonable y del ORI. También hablábamos que cuando se quería hacer control, pero si habían unos contratos en los cuales se recibía una periodicidad de dinero en un N de tiempo. Por eso habla de los flujos de efectivos contractuales del activo. Y también vamos a ver cuál es la característica principal para yo clasificar ese tipo de inversión en activo financiero. La segunda, el modelo de negocio de la entidad para gestionar sus activos financieros. Vamos a ver un poco el análisis y listo. ¿Cómo me repito tu pregunta? A ver, el modelo de negocio de la entidad para gestionar sus activos financieros. Yo sé que les había dicho que yo iba a hacer foros y que tenía un foro listo para esta clase, pero no alcancé, casi me alcanzó a llegar. Entonces lo que vamos a hacer es que ya para la siguiente yo les voy a dejar un foro, mientras que ustedes los van respondiendo, yo voy a actualizar los otros para que nos quede efectivamente en el foro de la semana 2, de la semana 3, de la semana 4, para que ustedes tengan participación ahí, para que vayamos sacando la nota. ¿Listo? Entonces, porfa,
Dentro de 8 días, por ahí a las 7, si yo no les he dicho, me acuerdan. ¿Listo? Para el foro. Bueno. Voy a bajarlo acá un momentico. Bueno, vamos a ver esta tablita. Rápidamente. Característica. Esta no es necesario que tomen nota. ¿Listo? Yo se las voy a explicar, pero nosotros ya la vamos a ver pues, más claro, porque para que ustedes se pongan a hacer todo eso. Entonces lo vamos a ver más claro dentro de 8 días con las características o el registro inicial para ver si es un efectivo o quieren ser efectivo o es una inversión. Características de los flujos contractuales. Los flujos contractuales del activo son solamente pagos principales de intereses, lo que veníamos hablando. Sí, entonces si es así, ¿cuál es el modelo de negocio? Si es así, mantener el activo para cobrar sus flujos de efectivos contractuales. Por ejemplo, les colocaba, o hablábamos hace 8 días, ¿qué tipo de inversión yo podría tener en la cual yo voy a recibir periódicamente unos pagos de esa inversión? ¿Qué tipo de inversión creen ustedes? Un taxi, un arriendo. Un arriendo, sí, pues un taxi también porque yo voy a recibir unos flujos de efectivos periódicos. Un CDT, si yo digo que el pago lo quiero mensual, ¿listo? Entonces ahí, pues aplicaría CDT. Entonces acá nos dice, usted, ¿cuál es la categoría de la valorización? El costo amortizado, ¿listo? Ya dentro de 8 días o dentro de 15 días vamos a ver el costo amortizado con un ejemplo, ¿listo? Yo sé que ustedes están cansados porque a ustedes les gusta más hacer talleres, pero pues bueno, ya con esta introducción vamos a arrancar a hacer los talleres. Mantener tanto para cobrar los flujos de efectivos contractuales como para vender. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? O sea, yo lo tengo ahí, listo, porque me están ingresando los flujos de efectivos, pero en cualquier momento yo lo voy a vender, ¿sí? Yo tengo inversiones y ustedes se van a dar cuenta que yo las puedo mantener para inversiones o las puedo mantener disponibles para la venta. Y de acuerdo a eso, o dependiendo de esa decisión de la Junta, también va a impactar si nosotros tenemos que emitir estados financieros consolidados o no. ¿Listo? Por el método de participación que nosotros vamos a ver más adelante. Si este es el tema, si usted tiene el flujo efectivo, pero también quiere venderlo, por ejemplo, podríamos colocar el mismo ejemplo de la propiedad planta de equipo. Yo estoy recibiendo unos arrendamientos, pero si a mí me plantean negocio para venderla, pues yo la vendo. Entonces dice, usted debe ir por el valor razonable con cambio en el resultado integral con patrimonio de reclasificación posterior. Es decir, si en el momento de la venta, ¿sí? Porque yo lo tenga ahí listo, pues me va a generar una valorización o no. ¿Listo? En ese caso, o en estos dos casos que nosotros estamos tratando acá, dice, en caso de asimetría contable, opción de valor razonable con cambios en el valor del patrimonio. Es decir, que por alguna de estas dos, pues me cambie el valor de mercado y eso pues yo debo impactar mi hoy. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Otras estrategias, por ejemplo, el trading, ¿qué es esto? O los trading, que no son chifles. ¿Ustedes qué entienden por esa palabra? Esa es como muy popular en estos momentos. No. Ustedes han escuchado que hay algunas personas que dicen, vea, yo voy a ser su asesor de inversiones. Es decir, yo me voy a dedicar con su plata a hacer inversiones a ver qué sale. Que son las personas pues, que se dedican también a comprar monedas virtuales y a jugar como con eso como si fuera el cambio del dólar, por ejemplo. Si sube o baja, si sube o baja. Entonces hay intermediarios que se dedican a eso. Podríamos hablar de los intermediarios de negociaciones, ¿sí? De ese tipo de inversiones. ¿Y ustedes qué opinan de las monedas? Señor. Como el cambio de divisas. Sí, exacto. De acciones futuras, operaciones de compra basadas en activos del vendedor, ¿sí? Exactamente, muy bien. ¿Y ustedes qué opinan de las monedas virtuales? Buenas noches, la tarde.
¿Qué opinan de eso? También pensamos no haber invertido, pues bueno, como lo que hacer. Es una buena pregunta porque pues en algún momento un Bitcoin llegó a costar como $0.5 cuando salieron en el 2009, creo. ¿Y ustedes qué opinan de esa línea de negocio? Porque eso funciona como un mercado de valores. ¿Qué pretendí? El Bitcoin, las monedas virtuales. Ah, Porque eso funciona como un mercado de valores. Yo no sé si ustedes recuerdan o si ustedes sabían que en algún momento, como en abril, Elon Musk dijo que si querían comprar carros en Texas, que los podían pagar con bitcoins. Y en ese momento, por ejemplo, a precio de Colombia, un bitcoin subió como 150 millones de pesos con relación al precio que estaba. Estaba en 100 millones y subió a 150. Y después ya como en julio, él dijo no, porque los bitcoins, pues eso no ayuda con el medio ambiente, porque como ustedes bien saben, pues eso es una persona sentada ahí y minando, entre comillas, como buscando códigos. Eso creo que para generar un bitcoin es como un día de electricidad de un país, más o menos. Sí. Es algo así, una relación así. Entonces ese señor Elon Musk dijo, no, pues como contamina tanto el ambiente, yo ya no quiero recibir bitcoin. Y en ese momento el bitcoin volvió a caer. Entonces por eso yo decía que ese tipo de negocios pues funciona mucho con la especulación también, como son los mercados de valores. Los mercados de valores, alguien puede decir mañana, o un noticiero podría decir mañana, no, que es que se va a armar una guerra con China y Estados Unidos y, mejor dicho, se van a mandar los misiles. Entonces, obviamente, ¿eso qué va a generar? Pues que todas las acciones bajen considerablemente. Entonces, bueno, ¿y ustedes qué opinan del Bitcoin? ¿Ustedes invertirían o no? Pues en ese entonces cuando estaba saliendo, decían que eso era una estafa. Eso no era... Pero entonces ya después de que comenzaron a invertir empresarios fuertes, entonces porque dijeron, ay, no es una estafa, sino que eso cuando se subió, o sea, ya no, una persona que ya no puede invertir en eso. Exacto, resulta que eso pues no está regulado, o sea, no hay ningún ente gubernamental de ningún país que lo regule, ¿sí? No se sabe quién los creó, pero han tomado bastante fuerza. Entonces, en algunos aspectos, pues, no tienen credibilidad, ¿sí? Pero, pues, como ustedes han podido observar, antes un Bitcoin valía 1.500 pesos cuando salió. O sea, el dólar más o menos se ve aproximando. Y hoy un Bitcoin vale 185 millones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues, y es un tema tan incierto que uno no sabe si en algún momento se cae o no. Y además, pues, dicen que eso lo utilizan en la Deep Web. ¿Sí saben cuál es la Deep Web? Lo que se mueve por debajo de la web, que es todo el tema de que yo puedo contratar a un francotirador y muchas cosas por ahí, que eso es como lo más suave que yo he escuchado de ese tema. Sí, son unas cosas buenas. Entonces, bueno, pues el tema ha estado como muy sesgado y nosotros somos como muy conservadores con el tema. Por ejemplo, o sea, yo lo tengo que reconocer. Hace unos años atrás un compañero que trabajaba conmigo me dijo, pero venga Miguel, métase 30 millones de pesos, ¿por qué no puede comprar también por fracciones? Y dije, no, yo qué voy a comprar esa vaina, de pronto viene y se cae. Y en ese entonces creo que estaba como en 50 o 60 millones de Bitcoin. Y dije, no, por ahí esa vaina viene y se cae, o bueno, pues uno no sabe, si uno es muy conservador, o yo soy muy conservador para los temas y finalmente pues nunca invertí. Pero pues hay lo que hablábamos, el riesgo. Hay un riesgo que usted si lo asume, pues a perderse una plática, pues lo asume, porque puede pasar como puede que no pase. Bueno, entonces, bueno, estos son otro tipo de inversiones, ¿listo? Y se tienen que medir a valor razonable y va a impactar, o los cambios que tengan ese valor razonable, va a impactar los estados financieros, ¿listo? Y bueno, ya por hoy vamos a dejar hasta ahí, porque hoy 8 días me extendí mucho pensando que la clase era hasta las 8. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Ya con este abrebocas, ya dentro de 8 días, podemos empezar a revisar un poco de la norma y vamos a empezar a hacer ejercicios de cuándo se registra, cuándo se debe registrar, cuándo no y cómo se debe registrar, ¿vale? Entonces nos vemos dentro de 8 días.
¿Listo? Y ustedes pueden ir a comer mientras tanto. Listo, profe, gracias. Listo, profe, Ustedes, buenas noches. muchachos, buenas noches. Que estén muy bien. Listo, profe, Profe, descanse. ¿por esta misma Chao. otra vez? No. Por esta misma otra vez, mientras que solucionan el tema de las salas, porque ahí tenemos esta sala truncada. Eche la culpa a Ascanio, profe. Listo, listo. RR, juicioso, pilas. Estamos hablando ahora, profe. Chao, Christopher. Profe, gracias. Bueno, que descansen. 5.